Hoy quiero hablar de algo totalmente diferente. Nos vamos de un polo a otro. Hoy quiero hablar acerca de las promesas de Dios. Yo sé que todos los que estamos acá, de alguna manera, tenemos en nuestros corazones algo que Dios ha dicho de manera muy particular acerca de nosotros o acerca de nuestra familia. Palabras que están allí, suspendidas, pero palabras que han sido declaradas sobre nosotros. Así como el ministerio tiene palabras que están allí en esa acumulación profética suspendida, esperando su momento de manifestación. Así cada uno de ustedes tiene una palabra de Dios en su corazón. Quizás tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con sanidad, tiene que ver con restauración, oportunidad, pero la tienes. Y sé que hay una pregunta en el corazón de muchos y es: ¿por qué no estoy viendo en mi vida lo que Dios me ha hablado? Bueno, de eso quiero hablar hoy. Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para lo cual la envié. Entonces, de entrada podemos ver que toda palabra profética que Dios trae a nuestra vida, toda promesa que Dios trae a nuestra vida, viene con el propósito de germinar y producir. Difícilmente Dios te va a dar una palabra, te va a hablar acerca de alguna promesa donde usted no vaya a ver desarrollo. Difícilmente, porque cada promesa y cada palabra del Señor viene atada a esas dos cosas: a germinar y a producir. ¿Qué es una promesa de Dios? Una promesa es una declaración que establece la voluntad de Dios para nuestras vidas. En una promesa lo que usted ve es eso, la voluntad de Dios plasmada, reflejada para mi vida. Y cuando la promesa de Dios viene, no necesariamente las circunstancias del entorno tienen que estar alineadas a esa palabra que recibo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no depende de eso para cumplir su palabra. A pesar de eso, Dios cumple su palabra. Pero en muchas ocasiones nuestra ignorancia y nuestra pasividad en cuanto a lo que Dios dice acerca de nosotros determina la calidad de vida que nosotros vamos a tener. No es discutible que las promesas de Dios procuran nuestra calidad de vida. Cuando el Señor dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, nos está hablando de calidad de vida. Obviamente partiendo del fundamento espiritual, pero extendiéndose a todas las áreas de nuestra vida. Cuando nos ponemos demasiado religiosos, fundamentamos todo en lo espiritual y nos quedamos allí. No abrimos el compás para entender que Dios me quiere bien espiritualmente, pero me quiere bien familiarmente, me quiere bien económicamente, me quiere bien materialmente. Él me quiere bien en todas las áreas de mi vida, no es en una sola. Él quiere que yo sea prosperado en todo. Hay gente que se queda, como dije, en una. Y valdría la pena el día de hoy por lo menos establecer unos 3 fundamentos interesantes. El primero: una promesa de Dios es una semilla. Diga conmigo: una promesa
es una semilla. Entender esto es demasiado poderoso, porque esto está alineado a lo que acabamos de leer. Así es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual la envié. La palabra es una semilla. Una promesa de Dios representa lo que Él quiere para tu vida, y difícilmente Dios querrá para ti que vivas en maldición, que vivas en atraso, que vivas en oscuridad, que vivas en estrechez, que vivas en escasez. La voluntad de Dios, lo acabo de decir, que seamos prosperados en todas las cosas. El poder para cumplir las promesas de Dios normalmente se encuentra en la misma promesa que recibimos. Pastor, tengo una promesa, pero es que no sé cómo activar el cumplimiento de esa promesa. Normalmente en la misma promesa está la demanda que hará posible que lo que Dios me está prometiendo se active. El Señor dice, yo te responderé. Pero antes, ¿qué dice? Clama a mí. Ahí está la promesa, pero aquí está la demanda. Clama a mí y yo te responderé. Dice la promesa, se te dará. Pero antes, ¿qué dice? Pide, pedid y se os dará. Normalmente dentro de la promesa está la demanda de Dios que hace posible que esa promesa se active. La mayoría de nosotros nos quedamos solamente con la parte que nos conviene de la palabra de Dios, lo que nos gusta de la palabra de Dios. Aquel maravilloso versículo que dice, Dios es amor. Todos nos aprendemos ese pedacito. Nos encanta ese pedacito, pero no es todo lo que dice el párrafo. Dice, Dios es amor y también es fuego consumidor. Pero esa parte no la quiero leer, no la quiero memorizar, no la quiero considerar, no quiero analizar lo que eso implica. Quiero quedarme con Dios es amor. Y no, yo no puedo tomar de la palabra lo que me conviene, lo que me gusta, lo que me favorece y lo que no desecharlo. Entonces, dentro de las promesas normalmente está incluida una demanda que condiciona si se manifiesta o no lo que Dios está diciendo. No estoy diciendo que lo que te haya dicho no es cierto, pero se mantiene allí como suspendido, esperando que tú y yo actuemos en obediencia. Mientras nosotros sembramos la semilla, activamos la promesa. Mientras no sembramos la semilla, no vamos a ver el potencial que está contenido dentro de la semilla. Yo puedo poner en su mano una semilla de lo que usted quiera. Manténgala en su mano. Un mes, 2, 3, un año, 2 años, 10 años, seguirá siendo solo una semilla. Aunque dentro de ella hay un potencial que dice, eres un árbol que da fruto, eres un árbol que da muchas cosechas, pero solo potencialmente. Mientras esté en mi mano, eso será lo máximo que yo llegaré a ver. Pero cuando yo tomo esa semilla y la siembro, entonces esa semilla entra en contacto con los elementos correctos, con el ambiente correcto. Y a partir de ese momento, todo el diseño divino asociado a la siembra y la cosecha van a impactar la semilla. Entonces, lo que antes era una unidad se comienza a transformar en lo que realmente Dios dice que es. La potencialidad deja de ser eso y se transforma en una realidad. Emerge el árbol, comienzan las cosechas, comienzan la abundancia y todo partió de una semilla. Pero en mi mano solamente es una semilla con potencial. En la tierra se transforma en lo que Dios dice que es. A veces la palabra viene a nosotros, pero dejamos esa palabra solamente aquí en nuestro intelecto. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo entonces es que yo siembro la palabra? No, la palabra ya es sembrada en mí.
Lo que me corresponde a mí es ejecutar acciones correspondientes a esa palabra, acciones de obediencia asociadas a esa palabra. El poder para que brote cualquier fruto está dentro de la semilla. Y el poder para que haya transformación en tu vida está dentro de la palabra, está dentro de la promesa. Allí está la importancia de conocer la palabra ampliamente. No solo de escucharla de los predicadores, sino de yo tener el hábito, tener la conducta, la responsabilidad de sentarme con ella, estudiarla, analizarla y ver cuánta profundidad hay en ella que puede bendecir mi vida. El poder de ser salvo, ¿dónde lo encontramos? En la palabra. Pero no es solamente poder para salvación lo que hay en la palabra. Hay poder en la palabra para sanidad, para liberación, para restauración. Hay tanto poder en esa palabra para todo lo que tú contemples como problema o como circunstancia difícil. Hay una promesa de Dios. No tienes que ir a otro lado. Ponga usted el problema, hay una promesa allí en la palabra que está asociada a liberación para ese problema. Ponga usted la situación difícil, hay una promesa de Dios en la palabra asociada a esa realidad que vive, que si eres capaz de creerla, pero también eres capaz de moverte en obediencia, activas lo inherente a esa palabra y tu realidad tiene que cambiar. Por eso la Biblia dice, y la fe viene por el hablar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando oigo la palabra, esa palabra se internaliza, esa palabra viene a mi espíritu. Entonces nuestra fe, nuestra confesión o declaración desata el poder de la promesa y la promesa entonces comienza a cumplirse. Pero todo comienza con la palabra. Dios nos ha dado promesas que cubren cada área de nuestra vida. Cada área. Usted puede tomar una hoja y hacer un listado de las áreas asociadas a su vida. Familia, matrimonio, hijos, vida espiritual, finanzas, salud, proyectos, sueños, emprendimiento, negocios. Y para cada una de esas áreas usted va a la Biblia, ahí está una promesa. No existe ninguna circunstancia de ningún tema sin una promesa en la palabra de Dios que pueda desatar un milagro a favor suyo. Ahora, para nosotros poder vivir la vida abundante que Jesús ha prometido, es necesario que activemos esas promesas, que activemos esas palabras en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Cómo hago eso, pastor? Obediencia. Obediencia. Haga lo que Dios dice que usted tiene que hacer. Aunque a los demás les parezca locura. ¿Te acuerdas de aquella viejita que estaba en su casa? No tenía carne en la nevera, no habían víveres en la despensa, no había dinero en el bolsillo, no habían vegetales, no habían legumbres, no había nada. Y aquella viejita levanta sus manos y comienza a gritar y a decir: Señor, gracias por las carnes, el pollo, el queso. Gracias por los víveres, gracias por los vegetales, gracias por la abundancia. Y tenía un vecino santero que se burlaba todo el tiempo de la viejita. Él sabía de la necesidad, de los padecimientos de la viejita. Y el santero dice: esta vieja es loca, se está muriendo de hambre. Y ahí está dando gracias por la abundancia. Le voy a hacer un mercado grande y se lo voy a poner en la puerta para que crea que fue Dios el que se lo mandó. Y va y le hace la compra y se la trae y se la pone allí y le toca la puerta y va y se esconde. Y cuando la viejita abre y ve aquel mercado, dice: Señor, gracias, yo sabía que no me ibas a fallar. Y sale el santero a decirle: no fue Dios, fui yo. Señor, gracias, porque hasta el diablo te hace caso cuando tú nos quieres bendecir.
Así trabaja Dios. Cuando tú crees la palabra, aunque las cosas no estén alineadas y asociadas a tu vida, Dios lo hace. Dios lo provoca. Entonces eso es lo primero que quiero dejarte, que la palabra, las promesas son una semilla. Yo estoy seguro que sobre cada uno de ustedes hay una semilla de Dios. Hay una semilla de palabra. Algunos la han creído, otros no. Pero si tú lo has creído, te toca mantenerte ahora en expectativa de lo que Dios es capaz de provocar y hacer en tu vida. Lo segundo que quiero dejar establecido aquí es cómo yo logro activar las promesas de Dios en mi vida. ¿Cómo yo hago para que algo que Dios me dijo, algo que Dios me habló, tenga manifestación en mi vida? Bueno, lo primero, llena tu mente y tu corazón con una visión de esa promesa, pero ya cumplida. Vas a tomar esa visión que Dios te dio, esa promesa, y la vas a transformar en una visión. Y vas a tratar de tener una visión concreta de eso, como si ya estuviese cumplido. Vas a comenzar a hablar. Si Dios te dijo que vas a tener tu casa, o si Dios te dijo que te va a dar una empresa, o si Dios te dijo que va a salvar a tu familia, si Dios te dijo que va a ensanchar tus territorios, si Dios te dijo que va a levantar a tus hijos, que los va a sanar si están enfermos, lo que sea que Dios te haya hablado, una vez que tú recibes la promesa, tienes que llenar tu mente y tu corazón con la visión de esa promesa ya cumplida. Tienes que ver eso materializado en tu espíritu. Nadie lo va a ver por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Tú necesitas atreverte a verlo hecho realidad en tu espíritu y en tu mente. Tú necesitas declarar que eso está consumado. Necesitas declarar que eso está hecho. Necesitas hablar como que si ya lo hubiese recibido, porque de esa manera es que trabaja la fe. Tienes que meditar en esa promesa día y noche hasta que se haga real. No que Dios te habló hoy y lo guardaste en un baúl y nunca más lo mencionaste, lo compartiste, nunca más lo declaraste. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque el libro de la ley contenía las promesas. Lo que le está diciendo: nunca se debe apartar de ti mis promesas, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que la promesa establece, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién está hablando aquí? Está hablándole Dios a Josué. Vas a meditar en esto que te estoy diciendo día y noche. Día y noche vas a declarar que la tierra es tuya, que atraviesas a conquistar la tierra que fluye leche y miel. Vas a conquistar aunque hayan gigantes. Vas a poseer aunque hayan enemigos. Vas a poseer aunque el territorio sea hostil. Vas a poseerlo porque soy yo el que te estoy diciendo: estaré contigo para darte la victoria. Él tenía que meditar en esa promesa. ¿Por qué nos cuesta tanto meditar en lo que Dios nos dice? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de lo que Dios declara sobre nuestras vidas? Mantén los ojos en la promesa y no en las circunstancias. Qué fácil es para nosotros hablar del problema, pero no de la promesa. Hablar de la realidad visible, pero no de la promesa invisible. Y es que la realidad suele gritar más fuerte que las promesas de Dios. Y yo lo entiendo, porque la realidad afecta nuestras emociones, la promesa afecta el espíritu. Y es allí donde tú necesitas dejar de ser un creyente, un cristiano nominal, y transformarte en un cristiano verdadero, auténtico, que no solamente oye y proclama, sino que vive la palabra de Dios.
Porque cuando llegas a ese nivel, tú tienes una promesa y tú mantienes la mirada en la promesa, no en la circunstancia. Si Dios te dice, te voy a bendecir y te voy a prosperar, pero tu realidad hoy es que estás endeudado, tu realidad hoy es que no tienes un emprendimiento, tu realidad hoy es que eres un obrero, pero la promesa dice que Dios te va a prosperar, que te va a engrandecer, que Dios te va a sacar adelante. Tienes que quitar tu mirada de la realidad y ponerla en la promesa. Cuando pones la mirada en la promesa, activas el poder contenido en la promesa, activas el potencial contenido en la semilla, y es allí cuando se hace realidad. A veces le hablamos a Dios del gigante que nos amenaza. ¿Por qué no le hablas al gigante del Dios al cual tú sirves? A veces le hablamos al problema, o le hablamos a Dios de nuestros problemas. Háblale a tus problemas de Dios y ya. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Quiénes pueden mirar las cosas que no se ven? Los que caminan, los que viven por fe, los que creen la palabra. Resulta casi imposible, señores, nosotros en este tiempo creer las cosas que no se ven y obviar la realidad, porque la realidad está gritando demasiado fuerte. La realidad dice que la pandemia recrudece, la realidad dice que la inflación sigue, la realidad dice que el empleo se está perdiendo, la realidad dice que la crisis aumenta. Eso dice, eso grita la realidad. Pero ¿qué grita la promesa? La promesa dice: y yo te supliré todo lo que te haga falta, conforme ni siquiera lo que tienes en el banco ahorrado, lo que tengas en criptomonedas, lo que tengas en propiedades. No, Dios dice: yo te supliré de acuerdo a mis riquezas en gloria. Probablemente la crisis te robó todo, pero la promesa dice: te supliré todo lo que te haga falta conforme a mi riqueza en gloria. Probablemente el sueldo no te alcanza, pero la promesa dice: te supliré todo conforme a mi riqueza en gloria. La promesa grita más fuerte que la realidad, porque la realidad no es tu verdad. Tu verdad es la palabra. Y ella dice: si tú me conoces, serás libre. No dice la Biblia que la verdad te hace libre. Dice que el conocimiento de la verdad es lo que te hace libre. Porque hay gente cuyos derechos les son violados, derechos civiles, derechos humanos, pero como desconocen la verdad de la ley, no tienen cómo defenderse. Pero cuando tú conoces tus derechos, nadie te los puede vulnerar, porque tú tienes acceso a lo que te ampara. Así es la palabra de Dios. Al diablo le conviene que tú no conozcas sus promesas. Al diablo le favorece que cuando tú tengas un problema financiero no haya ni una promesa aquí capaz de refutar eso. Le conviene que cuando atraviesas por un problema de salud no haya ni una sola promesa aquí que contrarreste el problema de salud. Pero cuando hay un problema financiero y viene la promesa del Señor a tu espíritu, y de tu espíritu a tu boca, y transforma esa idea de tu espíritu en una palabra declarada, eso comienza a provocar milagros. Necesitas conocer los derechos que te asisten. Proclama la promesa en voz alta constantemente. Habla de lo que Dios te dijo que haría contigo. Declara lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Profetiza día, noche lo que Dios te habló que haría contigo. Declara que ya es tuyo. Decláralo en fe. Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí,
por lo cual hablé. Entonces también nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Necesitas creer, pero tienes que hablar de lo que crees. Tienes que hablar de lo que Dios te ha dicho. Hay gente aquí que no está viendo cosas porque ni ha terminado de creer, por lo tanto menos puede hablar de lo que Dios le ha dicho. Pero el día que tú creas lo que Dios dice como un niño, el día que seas capaz de aceptar lo que Dios ha hablado en tu corazón y en tu mente, podrás profetizarlo, podrás hablarlo, podrás gritarlo, y no habrá alternativa sino que el cielo responda, porque la promesa viene de Él. Creí, por lo cual hablé. ¿Cómo activo la promesa? Habla y actúa como si fuera verdad. Cuando yo veo por las calles a los testigos de Jehová predicando, ellos hablan de su fe como si fuera la verdad. Usted tiene la verdad, pero cuando habla de ella, habla como si fuera mentira. Y a veces la asumes como si fuera mentira. Y no. El apóstol Pablo fue enfático cuando dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, por una razón, porque esto es poder y es potencia de Dios para todo aquel que no crea. Poder y potencia de Dios para todo aquel que crea. Santiago capítulo 1 verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que siendo hacedor, acelera. Este será bienaventurado en lo que hace. No es solamente lo tengo aquí, no, es que tú puedas decir: tengo la palabra, creo la palabra, vivo la palabra, la promesa de Dios. El consejo número 4 es: nunca dudes del poder de la promesa que Dios te ha dado. Nunca. Si se te olvidara todo lo que hable hoy, que no se te olvide esto: nunca dudes de la promesa que Dios te haga. Si te lo prometo yo, si te lo promete John, si te lo promete José, Jonathan, pero si es Dios el que te hace la promesa, pasará el cielo, pasará la tierra, y lo que Dios ha dicho permanecerá fiel a ti. Fiel a ti. Nunca dudes de lo que Dios ha dicho. Le he compartido en algún momento acá, cuando yo era evangelista, comenzando el ministerio, te estoy hablando de hace unos 35 años. Jovencito, flaquito, comenzando el ministerio como predicador itinerante. Un día el Señor me habla y me dice: Joel, te quiero bendecir y te voy a dar todo lo que necesites para el ministerio. Escríbelo. Agarré unas hojas de forma continua de esas computadoras viejas y comencé a escribir todo lo que yo necesitaba. Micrófonos, cornetas, monitores, amplificadores, fuentes de poder, instrumentos. Imagínate todos los instrumentos que te lleguen a la cabeza, lo escribí. Luces, todo, tarima, vehículo, todo lo escribí. Cuando yo veo mi lista, yo mismo dije: wow, son bastantes cosas. Pero lo que el Señor me había ministrado era: te quiero bendecir y te voy a entregar todo lo que necesites. Recibo esa palabra. Obviamente necesitaba respaldo en oración. Fui donde un hermano de la iglesia, le llevé mi lista y le dije: ¿sabe que el Señor me habló
que me va a bendecir y que me va a dar lo que necesito. Hice una lista, se la traje para que me ayude a orar. Muéstreme la lista, me dijo. Abrió mi lista y lo primero que vi fue la expresión de su cara. Lo segundo fue su declaración. ¿De dónde tú crees que Dios te va a dar todo esto? Mira, me dio una rabia. Le arranqué el papel de las manos porque hay gente que no sirve ni para orar por ti. Y le dije, no ore por esto, no se le ocurra, porque me va a maldecir mi bendición. No lo haga. Agarré mi hoja y me fui para allá, para un monte que queda por el Huinche, en Mariche. Un viejito llamado Luis Almenar, ya casi ni veía. Y le digo, hermano Luis, ¿sabe que Dios me habló y me dijo que me iba a dar todo lo que necesito para el ministerio? ¿De verdad? Me dice, sí. Y me pidió que hiciera una lista. Hice la lista y se la traje para que me ayude a orar. El viejito agarró la lista y la pegó así de la cara y comenzó a leer. Y cuando terminó, lo primero fue ver su rostro. Una sonrisa. Me miró así como diciendo, esto es un tiro al piso. Y luego me dice, pero ¿por qué está pidiendo tan poquito si Él le puede dar mucho más? Esa es la gente que a veces necesitamos. A veces las declaraciones de otros te hacen dudar de lo que Dios te promete. Y un error que no puedes cometer: nunca dudes de la promesa que Dios te hace. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando absolutamente en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que va a recibir cosa alguna. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si Dios te dio una promesa, créela. Créela aunque nadie más la crea. Aunque nadie le vea posibilidades, aunque nadie vea recursos en tus manos, si Dios te dijo, créele a Dios lo que Él te habló. Cree la promesa. Bueno, yo creí mi promesa. Y con esa promesa, solo con esa promesa, emprendí una gira sin saber quién me iba a recibir, sin saber qué iba a hacer. Me fui a Estados Unidos con $50 y mi maletica llena de sueños. Llegué a la iglesia de un pastor amigo que me dio la participación en 3 días de campaña en su iglesia. Allí se me abrieron algunas puertas, pero nadie me conocía, nadie sabía quién yo era, así que de alguna manera creo que la gente me subestimó demasiado. Después de 20 días, lo único que tenía en mis manos era mi lista y $200. Volé a California a una iglesia bautista. Me dieron un día para predicar en esa iglesia. Y cuando termino de predicar, se me acerca un hombre muy formal y me dice, hermano, Dios me habló hoy mientras usted predicaba y me dijo que le diera todo lo que usted vino a buscar. De esas cosas que cuando pasan tú dices, no lo puedo creer. Mire mi fe, eso fue lo que dije adentro. No lo puedo creer. En vez de decir, eso lo estaba esperando. Yo sabía que Dios lo iba a hacer. Sabía que iba a pasar. Sabía que Dios iba a ser fiel. No lo puedo creer. Y me dice, mañana lo paso buscando para llevarlo a un sitio. Fíjate, si Dios le había hablado, que yo no le dije qué necesitaba. Y él me llevó a una tienda de audio y música y me dejó allí como a 1 o 2 de la tarde. Y me dijo, agarre todo lo que necesite. Yo se lo voy a pagar. Mire yo, no lo puedo creer. ¿Para qué oramos? ¿Para qué oramos? Si usted ora, la Biblia dice, el que ora, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si estás orando, Dios te va a responder, Dios te va a respaldar, Dios te va a abrir la puerta.
Bueno, como somos a veces nosotros de falsos humildes, ¿verdad? Llego y digo, bueno, no puedo abusar de esta bendición. No puedo agarrar cosas muy caras. Entonces agarré una guitarrita modesta, una batería modesta, un bajo todo así, tú sabes. Mickey Mouse. Aparece el hombre a las 5 de la tarde y me dice, ya, sí, ya agarré todo. Ve mi montón de cosas que había agarrado y le dije, hermano, pero si es mucho podemos sacar algo. ¿Ves cómo somos? Cuando Dios te abre el chorro, Él te lo abre para suplir todo lo que necesitas. Y me dice el hombre, no, está bien. La guitarra que yo agarré costaba $150. Me dijo, ¿se va a llevar esta? Yo le dije, bueno, hay una que vale 120. Es más barata. La mente... Yo había visto una cuando entré a la tienda, una Carvin de colección, doble traste, 6 cuerdas, 12 abajo, que costaba $2,800, pero solo la vi. Dije, no. Y cuando él tomó la guitarra esa, me dice, ¿qué tal esta? Y va y toma la que yo vi cuando entré. Y me dice, ¿qué tal esta? ¿Le gusta? Y yo, oh sí, claro. Llévese esta. Mi bajo, yo había agarrado uno de 160 por ahí. No, ¿por qué no se lleva este? Agarró uno que costaba $1,000. Un Ibáñez de colección, 6 cuerdas. ¿Y le gusta este? Sí. Entonces allí me cayó la unción. Ahí fue cuando dije, no, Dios me quiere bendecir a lo grande. Y le dije, ¿sabe qué, hermano? No quiero nada de lo que agarré. Deme una hora para agarrar de nuevo. Y en esa hora me paseé por la tienda y comencé a agarrar lo mejor de lo mejor. Cuando Dios dice que te va a bendecir, Él te va a bendecir. No conforme a tu riqueza, sino conforme a la suya. Y Él es el que ha dicho, mío es el oro, mía es la plata. Tal vez no esté en tu bolsillo, tal vez no esté en tu banco, pero está en el bolsillo de alguien, en el banco de alguien. Y cuando Dios dice que te va a bendecir, Él va a tocar a quien tenga que tocar, va a mover a quien tenga que mover para cumplir la promesa que ha hecho a tu vida, para manifestar la gloria correspondiente a la obediencia en tu vida. Y eso es todo. Créele a Dios. No dudes ni por un momento de la palabra que Dios te dé. Aunque parezca una locura, aunque parezca imposible, aunque suene ilógico, irracional, no dudes. No dudes. Yo le puedo asegurar a cualquiera de ustedes que si usted hubiese estado en el tiempo de Jesús, cuando el Señor le dijo a aquel, mira, este hombre ciego, vamos a sanarlo, escupe ahí en tierra, haz lodo y úntale. Ninguno lo hubiese hecho. ¡Ay, asco! ¿Cómo se le ocurre? El Señor lo hizo lodo, ve y lávate, y luego vino y podía ver. Tiene que llegar un momento donde no te interese el cómo, sino el qué. El cómo Dios lo va a hacer, eso es problema de Dios. Lo que va a hacer es nuestro problema. Déjale a Dios el cómo. Enfócate en el que tú quieres que Él haga. Cuando eso lo tengas claro, entonces Él va a trabajar con libertad y va a usar medios insospechados para bendecirte. ¿Cuántos pueden decir amén aquí? Insospechados. Una vez que la bendición llega, no dejes de creer y hablar y actuar hasta que veas la manifestación plena. Plena.
Después que el Señor me proveyó todas esas cosas, tenía que venirme, obviamente. Tenía $200 en el bolsillo. Tenía un montón de equipos que traerme. No tenía dinero para pagar el flete, para pagar aduana. Y yo le comienzo a decir al Señor: Señor, ¿cómo yo me llevo esto? Y entonces Dios me da una visión en la que veo una palabra. La palabra era clerical. Clerical. Yo no sabía qué significaba eso. Voy caminando por una calle porque me iba a recortar el cabello y de repente veo una vidriera que dice: se venden cuellos clericales. Y entonces vi la camisa esa que usan los sacerdotes con el cuellito blanco aquí. Ese es el clerical. Yo entendí que Dios quería que yo me pusiera un trajecito de eso y me lo compré. Me recorté el cabello y me quedé con $50. Al siguiente día me tocaba ir al aeropuerto con $50, con ese montón de cajas. Y lo único que tenía era una palabra de Dios que me había dado antes de salir, que Él me iba a entregar todo lo que yo necesitaba para mi ministerio. Llego al aeropuerto, el hermano que me hizo el favor con el camión estaba más nervioso que yo. Me dejó las cajas y se desapareció. Y yo allí en mi aeropuerto con mi clerical, afeitadito, y lo único que tenía era fe. Y estoy allí: Dios mío, ¿cómo yo me voy a llevar esto? Pensando y pensando, y se me acercan dos monjas de la Legión de María. Y lo primero que hacen es mirarme y decirme: bendición, Padre. Bueno, yo las bendije. Dios te bendiga. ¿Dónde está su misión, Padre? En Venezuela. Y todo esto es suyo. ¿Y cómo se lo va a llevar? No sé. Ay, conocemos al gerente de la aerolínea. Ya se fueron. Al rato vino el gerente, me dijo: no se preocupe, Padre, ya le vamos a resolver esto. Comenzaron a cargar mis cajas. Me pesaron mis cajas. Me pusieron mis cajas en el avión. Y obviamente yo estaba sudando, pero no era del calor, sino de los nervios. ¿Cuánto me va a costar esto? Al final le pregunto al gerente: ¿y cuánto le debo por esto? Me agarró por un brazo, me llevó a un rincón y me dijo así: confiéseme, con eso me paga. Bueno, lo confesé. Recibió a Cristo como su Salvador. Y yo me vine en ese avión dando gracias a Dios. Cuando Dios dice que te va a bendecir, cuando Él te da la promesa, eso es todo lo que tú necesitas. Porque de allí en adelante todo lo que va a suceder tendrá que ser sobrenatural, tendrá que ser extraordinario, tendrá que ser fuera de lo común, tendrá que ser inesperado. Y todos esos calificativos solamente se los puedes imputar al que ha dicho que no hay imposible para Él, y ese es Dios. Dios te va a sorprender. No estás aquí por casualidad. Podrías estar en cualquier otro lado, pero Dios te trajo aquí el día de hoy para escuchar: te voy a bendecir, te voy a responder, te voy a abrir la puerta que necesitas, te voy a dar la respuesta que esperabas. Pero tienes que creer la palabra que Él te ha entregado. Por último, para cerrar, cuando uno logra captar el potencial que existe en las promesas de Dios, y uno logra entender todo lo que eso puede desatar por fe, la vida suya se transforma de una rutina mediocre, religiosa y aburrida en una aventura de fe, de triunfos y de victorias. Así que el día de hoy, yo no creo que usted haya venido aquí hoy solamente por casualidad o por obediencia a esta casa. Usted vino hoy por una palabra. Por una palabra. Ya la recibió.
Y yo decreto en esta hora, en el nombre de Jesús, que la palabra que he hablado sobre tu vida no volverá vacía. Ella va a cumplir el propósito por la cual se envió a cada uno de ustedes. Y ese propósito se va a cumplir a pesar de tu realidad. La palabra pesará más que tu realidad, pesará más que tu circunstancia, y se va a cumplir en el nombre de Jesús.